Interesante recordar esta hermosa noche el seguimiento que hemos estado dando respecto a la importancia del cuerpo en la resurrección. Y precisamente la última frase que tenemos que recordar es que cuando uno muere, ¿sí?, cada creyente parte, dice, para estar a la presencia del Señor. En ese momento de partir no reciben la plenitud de la salvación, es decir, que todavía hay una etapa, hay algo que todavía va a acontecer. Dicha salvación perfecta la recibirán cuando resuciten. Muy interesante recordar eso, ¿verdad? Para que la salvación esté completa en nosotros, se perfecciona en ese acto maravilloso donde el poder que resucitó de los muertos a Jesucristo también actúe en el pueblo del Señor. Qué maravilloso es recordar entonces que este cuerpo que tenemos nosotros, ¿sí?, llamémosle así, en corrupción, en mal olor, como lo tenía el cuerpo de Lázaro, ¿sí?, es un cuerpo que volveremos a tener. Y hay algo maravilloso recordar cómo será eso. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, Él se acercó a la orilla a buscar a los discípulos en el mar de Tiberias, a la playa, y los halló que estaban ahí precisamente a la orilla y tenían algo de comer, y Él les preguntó qué tenían. Ellos dijeron pescado y pan. Entonces comió pescado con ellos y comió pan. Cuando le vieron partir el pan, lo reconocieron que era el maestro por la señal del pan. Entonces, algo maravilloso es recordar precisamente que la salvación se completa en el acto mismo de la resurrección. Y eso precisamente lo vemos nosotros allá en el pasaje que 1 Corintios 15 habla respecto a lo que es la resurrección del cuerpo. La preocupación es precisamente esto, pero también no solamente ahí lo vemos, sino también lo podemos recordar precisamente en otra expresión maravillosa acerca de la importancia del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque allá los hermanos de Tesalónica, Primera Tesalonicenses, ¿sí?, hermanos de Tesalónica, ellos están ahí recordando precisamente ese momento de la venida del Señor. Sí. Dice capítulo 4, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta parte final nos ayuda a recordar entonces que la salvación se complementa o se completa, si quisiéramos decirlo, en el momento de la resurrección, donde dice que todos vamos a resucitar, todos vamos a oír la voz de Dios, ¿sí? Solo que unos vendrán a resurrección de condenación y otros a resurrección de vida eterna. Y esto es muy importante para nosotros recordar ese compromiso que hay. Pero algo también que continúa es precisamente la expresión resucitó entre los muertos. Es decir, que ya habían muertos antes de Él, y cuando Él muere, Él es uno que se levanta de entre los muertos. Ahora, la Biblia dice claramente que era necesario que Cristo resucitara al tercer día. Los textos de los evangelios hablan claramente
allá en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice claramente acerca de los muertos. Es muy importante ver esta palabra cuando dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús lo había anticipado en vida, lo había dicho también en Lucas capítulo 9, verso 22. Él había hablado respecto a su muerte, pero que no quedaría su cuerpo allí en la tumba, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Dos textos hablando de la importancia, ¿sí?, que Cristo resucitaría al tercer día. Ahora, la importancia y la necesidad de la resurrección de Cristo se puede apreciar de varias maneras. Es muy importante eso, ver cómo su importancia tiene que ver con nosotros. Cuando dice acá, convierte en realidad las esperanzas del Antiguo Testamento. Si algo maravilloso es que tenemos en nuestra mente, es que creemos en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta lo que es el Nuevo Testamento. Y aunque cuando uno empieza a revisar los sermones respecto a la resurrección de Cristo, es muy poco lo que hay o lo que cita el Antiguo Testamento respecto a la resurrección. Por eso había mucha incredulidad de las resurrecciones en ese momento. No toda la gente creía en la resurrección, y hasta el día de hoy todavía hay duda, ¿verdad? Ahora, quiero recordar entonces lo que dice acá. La importancia y la necesidad de la resurrección de Cristo se puede apreciar de varias maneras. Convierte en realidad la esperanza del Antiguo Testamento. Hechos, capítulo 13, verso 32 al 39. Hechos, capítulo 13, versos 32 al 39, nos habla respecto a esta promesa que se dio en el Antiguo Testamento. Dice, Hechos, capítulo 13, versos 32 al 39. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, ¿sí?, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aparte de ser Jesús la primicia de la resurrección, todavía con promesa de creer en él, lo que acabo de mencionar hace un breve momento. La salvación que Dios nos da es una salvación completa, no está a la mitad. Óigase bien esto. Y es muy importante reconocer que cuando dejamos de existir en esta tierra, pasamos a la presencia del Señor. El espíritu vuelve a Dios que nos dio, dice, y el cuerpo vuelve al polvo de donde venimos, del material Adamá, tierra. Ahí venimos precisamente de ese material, y a ese material volvemos otra vez. Ahora, mientras que el espíritu quien lo dio, lo recibe, es Dios, y es muy importante. Por eso ya en el Nuevo Testamento pareciera ser que la expresión morir es dormir. ¿Cuándo se van a abrir los ojos? Cuando el Señor venga, y entonces con voz de trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Es muy importante recordar esa palabra, tener presente que cuando nos toque que partir de esta tierra, debemos estar seguros dónde vamos a pasar la eternidad y cómo lo vamos a pasar allá con Él. Muy bien. Esto nos ayuda entonces a recordar lo de Hechos. La resurrección de Cristo ha cumplido esas promesas. La promesa que estaba en el Salmo capítulo 2, verso 7. Salmos capítulo 2, verso 7, dice claramente, Salmos 2, 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Una promesa. Isaías 55:3 también nos recuerda precisamente uno de los profetas mayores, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y mirad vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Recordamos lo importante que David fue para el pueblo de Israel como rey en su momento. La promesa de querer hacer casa para Dios, de edificarla, un templo que hasta el día de hoy lo recordamos porque se dio en su momento. Ahora, David como rey, que después de Saúl, David fue tomado como rey y luego le sigue Salomón, su hijo. Pero David, su sepulcro está, su cuerpo está ahí. Entonces la promesa va dirigida entonces en ese reinado eterno en Israel. Por eso dice Isaías 55:3 claramente, las misericordias a David, y haré con vosotros pacto eterno, compromiso para siempre. Salmo 16:10 nos está hablando también respecto a esa promesa. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esas promesas estaban dadas desde el Antiguo Testamento, y por eso dice claramente que la resurrección de Cristo ha cumplido esas promesas. Lo que el Antiguo Testamento decía de Él, hoy se ha cumplido. Entonces, resucitó entre los muertos. Es decir, ya habían los muertos. Y aquí venimos a recordar nuevamente la hija de Jairo, de 12 años de edad, que ella murió y volvió a la vida nuevamente. El hijo de la viuda de Naín murió y volvió otra vez a la vida. Lázaro, que fue sepultado y ya el cuarto día que su cuerpo estaba ya con mal olor, corrompido, él vuelve otra vez a la vida. Tanto, cada uno de ellos vive y vuelve a morir, y esperan también la gloriosa resurrección. No nos olvidemos, en Cristo tenemos promesas, y unas promesas es que la salvación que Él nos da es una salvación completa. ¿Cómo se va a completar? El día que el Señor nos levante. Ha de ser algo maravilloso y precioso ese momento, por lo cual no debemos perder las esperanzas, no debemos dejar de confiar en Dios, no debemos apartar de sus caminos, sino debemos ser fieles al Señor hasta el último momento, y veremos qué tan alegre y qué tan maravilloso es estar en presencia, estar de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra y por este pequeño estudio referente a nuestra condición de la resurrección de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué debemos conocerla y saberla, Padre? Gracias por esta explicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude siempre a conocer más de ella y que podamos comprender la cabalidad, y cuando estemos enseñando, predicando, tengamos la certeza de que lo que hablamos viene de ti, Señor, como promesa de nuestras vidas. Gracias, Padre. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.